Ignacio era un adulto joven, de 28 años, para ser exacto. Se había acostumbrado a vivir solo, o al menos, eso era así desde el fallecimiento de sus padres, en un trágico accidente, cuando él recién había cumplido 20. Aunque su única familia restante, su tío Miguel y su primo Lucas, lo invitaron a vivir con ellos, él tomó la decisión de continuar viviendo en soledad en la misma casa que antaño pertenecía a sus padres. No obstante, Ignacio era feliz. Tenía un grupo cercano de amigos con los que se divertía cada tanto y un trabajo que, si bien no era un gran emprendimiento o una profesión añorada, le proveía los suficientes recursos para vivir dignamente. Su oficio era el de carnicero, trabajando para una carnicería cuyos dueños tenían mucha empatía y confianza hacia Ignacio, debido a sus 6 años cumplidos trabajando de manera pulcra. El primer hecho que resultó, al menos, extraño para Ignacio fue una ocasión en que invitó a sus amigos a casa para asar carne y beber algunos tragos mientras disfrutaban del fútbol por televisión. Resulta que, al buscar la carne para la pequeña reunión que previamente había colocado en la nevera unas horas antes, no encontró nada, causando gran confusión en Ignacio, porque estaba seguro de haber guardado aquel alimento poco tiempo antes. Como es común al vivir solo, no suceden las típicas situaciones en las que algún otro integrante de la casa haya cambiado de lugar alguna cosa. Mucho menos lo haría él inconscientemente con un insumo que estrictamente debe ser refrigerado. La cita con sus amigos en su casa continuó, después de dirigirse a traer carne del negocio en el que él mismo trabajaba. Aunque sus amigos se divirtieron aquella tarde y noche, Ignacio quedó, por lo menos, confundido e inquieto por este hecho. A partir de ese día, todo producto de origen animal desaparecía de su nevera cuando él no estaba en casa, lo cual era frustrante, ya que la situación económica no estaba como para que los alimentos se perdieran. Además, seguían siendo sumamente extraños estos sucesos. Fue así que, más temprano que tarde, decidió dejar de guardar alimentos de este tipo en casa y transportar estos productos directamente de la carnicería a su hogar para comerlos enseguida. Esto fue un craso error. Sucede que la primera vez que tomó esta decisión, al llegar a su casa, pudo ver el origen de sus problemas de extravío de comida. Se trataba de un ser humanoide de al menos 2 metros, que se movía apoyando sus 4 extremidades en el suelo. Aunque era de gran tamaño, se asemejaba a lo que podría ser una combinación de mantis religiosa con algún tipo de reptil. La superficie de su cuerpo era un exoesqueleto con escamas que, a simple vista, se percibía muy sólido. Obviamente, Ignacio, al verlo, quedó petrificado, pero con una extraña sensación que podía asegurar era producida por aquel ser que le impedía correr y salir de la casa. Aquella bestia, que fácilmente podría ser descrita como un ser de otro mundo, se aproximó a un aterrorizado Ignacio para simplemente quitarle la bolsa con carne de sus manos y consumirla de un par de bocados, para posteriormente desvanecerse entre las sombras. Además de quedar atemorizado, Ignacio quedó angustiado por aquella situación. Pensaba que lo sucedido era producto de su imaginación, pero no podría ser así. La carne que él se dispuso a traer había sido consumida. Los alimentos que continuamente se habían perdido eran reales. Ninguno de estos hechos era producto de su imaginación, y él, ciertamente, lo sabía. Es de admirar el estoicismo y resiliencia que mostró Ignacio para querer afrontar solo el problema y buscar una solución individualmente, tal vez porque así estaba acostumbrado, tal vez porque vivía solo, pero así lo hizo. Su plan para deshacerse de aquel ser consistió en llevar 5 kilos de carne a casa, tomar un hacha y aprovechar mientras estaba comiendo para asestarle un golpe con todas sus fuerzas en lo que él pensaba era su cabeza.
Y así fue como ocurrió, pero simplemente el golpe que sería mortal para cualquier humano e incluso para muchos animales no dejó ni una pequeña marca en aquel ser que, contrario a lo que pensó Ignacio en aquel momento en el que creyó que sería atacado, la reacción del monstruo fue comer y volver a desaparecer. En este punto, ya había quedado muy claro que la bestia era infinitamente superior físicamente a Ignacio, lo cual quedó grabado a fuego en su mente. De esta manera, en los días y semanas consecuentes, Ignacio se la pasó comprando, pidiendo crédito y hasta robando grandes cantidades de carne de su trabajo para alimentar a su huésped, razón por la cual fue despedido sin consideración alguna por los dueños de la carnicería. Su situación empeoró exponencialmente cuando llegó por primera vez a su casa sin siquiera un trozo de carne, porque la concepción que Ignacio tenía de aquel ser, mirado como una bestia o animal, quedó difusa al ser abordado por él mismo y escuchar un mensaje expresado por el monstruo: quiero comer más, para después desaparecer. Es un hecho que, para este momento, Ignacio ya no era la misma persona. Nervioso, deprimido, agotado y errático eran adjetivos que lo podían describir con exactitud, situación que, al día siguiente, lo llevó a tomar una de las peores y últimas decisiones de su vida: pedir alojamiento a sus últimos familiares con vida, su tío y su primo, quienes lo recibieron con los brazos abiertos y algo preocupados por su aspecto. Le indicaron que podía quedarse a dormir esa noche y que al día siguiente podría comenzar a traer sus cosas para mudarse. Sorprendentemente para Ignacio, fue la primera vez en semanas que pasó 24 horas sin ver al ser que era responsable de su decadencia y su lento descenso a la locura. Al día siguiente, Ignacio se armó de valor y, portando algunos kilos de carne cruda, se dirigió a su casa para traer sus posesiones más útiles y valiosas para mudarse definitivamente, con la ilusión de que el problema no traspasara los muros de la vivienda. Dicho deseo se volvió más palpable cuando, al entrar, la casa estaba vacía, sin rastro del horrible huésped que lo aterrorizaba. Habiendo obtenido sus pertenencias, se dirigió a su nuevo hogar con el pensamiento de jamás volver a su ya antigua casa. Al llegar, la escena al abrir la puerta era cruda y perturbadora, ya que al ver a la bestia devorando el cuerpo ya sin vida de su primo y al lado los pocos restos sanguinolentos de su tío, Ignacio cayó en cuenta de que aquel monstruo concluyó que la carne que le habían dejado eran sus últimos familiares vivos. Triste fue el final de Ignacio, que no pudo ejecutar la acción de terminar con su vida después de ver la desgarradora escena. Al tomar un cuchillo y querer clavarlo dentro de sí, aquel enorme ser, con rasgos de insecto y de reptil, lo arrojó fácilmente al suelo y comenzó a devorarlo vivo, dejando muy claro en su mente que quiere comer más. Hace 2 semanas me mudé a esta casa, buscando un cambio de aire después de que las cosas se pusieran demasiado complicadas en la ciudad. La casa es antigua, de esas que tienen el suelo de madera que cruje con cada paso. Me atrajo su estilo, la atmósfera tranquila del vecindario y el precio, que estaba sorprendentemente bajo para un lugar tan grande. Todo estaba bien hasta hace unos días, cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, pensé que eran los ruidos típicos de una casa vieja, pero luego empezaron los susurros. Sonaban débilmente, como si alguien estuviera hablando en la habitación de al lado. Siempre pasaba de noche, justo cuando estaba a punto de dormirme. Anoche fue diferente. El sonido no se detuvo, se intensificó. Parecía que alguien estuviera caminando por el pasillo. Decidí levantarme para investigar. ¿Hay alguien ahí?, dije, mi voz sonando extrañamente débil en la oscuridad. No hubo respuesta. Salí de mi habitación
y el sonido de mis pasos parecía resonar por toda la casa. Caminé lentamente hacia el pasillo, mis ojos acostumbrándose a la penumbra. Al fondo, cerca de la puerta de la cocina, vi una sombra moverse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. La sombra se detuvo, inmóvil. Pude distinguir vagamente la figura de un hombre alto, de espaldas a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Te lo pregunto de nuevo. ¿Quién eres y qué haces en mi casa?, grité, sintiendo cómo la tensión crecía en mi pecho. La figura no se movió, pero la temperatura en el pasillo pareció bajar de repente. Mi respiración se volvió entrecortada mientras daba un paso hacia adelante, intentando convencerme de que todo esto era producto de mi imaginación. Entonces, la figura habló con una voz áspera y grave que parecía surgir de las paredes mismas. Esta no es tu casa. Nunca lo fue. Retrocedí, tropezando con el borde de una alfombra y cayendo al suelo. La figura se giró lentamente y por primera vez pude ver su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. En su lugar había una especie de vacío oscuro, como si la sombra misma se hubiera tragado todas sus facciones. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa oscuridad insondable. Tienes que irte, antes de que sea demasiado tarde, dijo la figura, mientras comenzaba a desvanecerse en la penumbra del pasillo. Espera, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres?, pregunté desesperado, pero la sombra ya se había disuelto en la oscuridad. Me quedé allí, sentado en el suelo, temblando y sintiendo cómo mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Finalmente, me levanté, aún tembloroso, y regresé a mi habitación, asegurándome de cerrar con llave la puerta tras de mí. Pero no pude dormir. Los ruidos continuaron, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde dentro. Esta noche, sin embargo, fue mucho peor. Estaba en la cama, tratando de convencerme de que lo de anoche había sido una pesadilla, cuando escuché pasos nuevamente. Pero esta vez, los pasos no estaban en el pasillo, venían de dentro de mi habitación. ¿Quién está ahí?, susurré, el miedo paralizando mis músculos. No hubo respuesta, pero sentí una presencia cerca de mí, demasiado cerca. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar. Entonces, la misma voz grave de la noche anterior habló, pero esta vez junto a mi oído, tan cerca que sentí un aliento helado en mi cuello. Estás en peligro. Tienes que salir ahora. Salté de la cama, encendiendo la luz de un tirón, pero la habitación estaba vacía. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Agarré mi teléfono, dispuesto a llamar a la policía, pero mi mano se congeló en el aire cuando la luz comenzó a parpadear violentamente. Las paredes de la habitación comenzaron a crujir y, de repente, las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad total. «Déjame en paz», grité, pero mi voz apenas sonó entre los crujidos y murmullos que ahora llenaban el aire. Corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero estaba atascada. Golpeé y tiré del pomo, desesperado, hasta que finalmente la puerta cedió. Salí corriendo hacia el pasillo, pero algo me detuvo en seco. Frente a mí, en el espejo del pasillo, vi mi reflejo, pero algo no estaba bien. La sombra estaba ahí, justo detrás de mí, tan cercana que parecía fundirse conmigo. Sus manos se alzaron y sentí un peso frío en mis hombros, como si estuviera intentando arrastrarme hacia el espejo. «No puedes escapar», susurró la voz, ahora dentro de mi cabeza, resonando en mis pensamientos. En un acto de puro instinto, me giré y corrí hacia la puerta principal, sin atreverme a mirar atrás. Llegué a la entrada y giré la perilla, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave, pero la llave no estaba. El aire se volvió denso y cada vez
era más difícil respirar. La casa parecía cerrarse sobre mí, y los susurros, que antes eran apenas audibles, ahora se convertían en gritos de desesperación y amenaza. Sentí un peso abrumador en mi pecho, como si algo invisible estuviera aplastando mi alma. No hay escapatoria. Esta casa es tu tumba. La voz rugió dentro de mi mente y de repente todo se volvió oscuro. Me desperté en el suelo, con el cuerpo temblando y el sudor empapando mi ropa. La casa estaba en silencio, pero algo había cambiado. La luz del día entraba por las ventanas y todo parecía normal otra vez, excepto por el hecho de que no podía recordar cómo había llegado al suelo. Con las manos temblorosas, revisé cada habitación, buscando alguna señal de lo que había ocurrido la noche anterior, pero no encontré nada fuera de lugar. Todo estaba tal como lo había dejado. Pero cuando finalmente me acerqué al espejo del pasillo, me detuve en seco. Algo estaba escrito en el vidrio, como si alguien lo hubiera garabateado con dedos fríos y húmedos. Vete antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirando aquellas palabras y una sensación de pavor absoluto me invadió. No necesité más advertencias. Me fui esa misma tarde, dejando atrás la casa y todas mis pertenencias. Todavía no sé qué era esa sombra o por qué la casa parecía tener vida propia, pero sé una cosa: no era solo una casa vieja, era una trampa, una prisión para algo mucho más oscuro de lo que puedo entender. Y si no me hubiera ido cuando lo hice, tal vez nunca hubiera salido. Pero la voz aún la escucho en mis sueños, recordándome que, aunque haya dejado la casa atrás, nunca estaré realmente a salvo. Nunca escaparás, susurra, noche tras noche, en la oscuridad de mi mente. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches